Hola, muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados esta mañana de Navidad. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En su primer misa de Navidad, el Papa León XIV comparó la precariedad de los palestinos en la Franja de Gaza con la cueva donde nació Jesús, según el cristianismo. El pontífice deseó también paz y justicia para Israel y Palestina y que Rusia y Ucrania encuentren, dijo, el valor de dialogar. Una tregua de futuro incierto marca la Navidad precisamente en la Franja de Gaza, donde este junio la única iglesia cristiana también fue objetivo de la ofensiva israelí mientras servía de refugio a cientos de familias. En Honduras, Xiomara Castro asegura que se quedará en el poder solo hasta el 27 de enero, tal y como marca el mandato presidencial, a pesar de que el consejero oficialista no participara en la declaración del conservador Nasri Asfura, quien fue declarado, como decíamos, presidente electo del país este miércoles. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en el Vaticano porque el Papa León XIV ofreció este jueves su primera misa de Navidad Urbi et Orbi para la ciudad y para el mundo. Desde la Basílica de San Pedro, el pontífice comparó la precariedad impuesta a los palestinos de la Franja de Gaza, que sobreviven al frío y a la lluvia en tiendas de campaña, con la del nacimiento de Jesús en una cueva. Además, pidió paz y justicia para Líbano, Palestina, Israel y Siria. Y más allá, denunció las mentiras textualmente de los que mandan a los jóvenes a morir en las guerras. Además, el Papa deseó que Rusia y Ucrania encuentren el coraje, así lo dijo, para negociar directamente el fin de la guerra. De manera particular por el pueblo mártir de Ucrania, que cese el clamor de las armas y que las partes implicadas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso. Y precisamente este jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el presidente Vladimir Putin está analizando, dijo, los documentos que trajo de vuelta a su enviado a Miami. Mientras, según Volodymyr Zelensky, recordemos, las recientes negociaciones con los estadounidenses resultaron en un plan de 20 puntos que no incluyen las principales exigencias de Moscú, como por ejemplo el veto a que Kiev entre en la OTAN. Vimos el informe sobre el extraño discurso navideño del miércoles de Zelensky. Fue incivilizado y resentido. Parece una persona incompetente. Uno se pregunta si es capaz de tomar decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático. Nos fijamos ahora en Medio Oriente porque en medio de una tregua de incierto futuro entre las amenazas de Israel, de permanecer en el enclave palestino y el rechazo de Hamás al desarme, los cristianos de la Franja de Gaza celebraron la Navidad en la iglesia de la Sagrada Familia, que no escapó, como decíamos en los titulares, a los bombardeos israelíes mientras servía de refugio para cientos de personas este julio. Una parroquia con la que el difunto Papa Francisco además se comunicaba regularmente. En el punto álgido de la guerra, cientos de gazatíes encontraron refugio aquí, en la única iglesia católica del enclave. Esta vez los fieles pudieron celebrar la misa de Navidad en un edificio devastado por los bombardeos. La iglesia sufrió un ataque aéreo israelí en julio que dejó 3 muertos y unos 10 heridos. Este año nos sentimos relativamente seguros. Los ataques han cesado o están lejos de nosotros. Los 2 últimos años han sido muy difíciles. Nuestra alegría es incompleta, porque todos los años solíamos celebrar en la iglesia de la Natividad en Belén, pero este año no obtuvimos permiso y han pasado 3 años desde que pudimos ir. Antes de la guerra había poco más de 1.000 cristianos en Gaza. Ahora quedan menos de 600 en el enclave, según el patriarca latino de Jerusalén. Los presentes en la misa de anoche desearon sobre todo paz. Esperamos que el próximo año sea más pacífico y amoroso y que podamos celebrar las fiestas fuera de la iglesia con nuestros amigos y conocidos. Una paz que por el momento se basa únicamente en una frágil tregua vigente desde octubre en el enclave palestino.
En la vecina Siria, un año después de la caída de Bashar al-Assad, en Damasco y en Malula, la comunidad cristiana intenta celebrar las fiestas de Navidad a pesar de las cicatrices dejadas por la violencia y un clima de inseguridad persistente. Veamos este reportaje de nuestros corresponsales en el terreno. Esta Navidad no se ha celebrado como las demás en la iglesia de San Elías de Damasco. En este árbol de Navidad iluminado se exhiben los retratos de los fieles que murieron en un atentado suicida el pasado mes de junio. Entre las víctimas se encuentra Simón Haddad, padre de Jenny. Estamos pasando por un momento muy difícil tras haber perdido a uno de los nuestros, a mi padre. Era conocido en esta iglesia. Hoy en día sigo sintiéndome insegura. Incluso después de 6 meses el impacto sigue siendo muy fuerte para todos nosotros aquí, pero nuestra fe es más fuerte. Sin ella no estaríamos aquí. A pesar del dolor, Jenny sigue acudiendo a la iglesia de su infancia. Forma parte de los scouts que han decorado el lugar. Espero que cada Navidad sea una fiesta de paz y amor y que haya seguridad para todos los sirios. Aquí es donde tuvo lugar el atentado. Se han encendido velas en homenaje a las 25 víctimas. Mientras continúan las reparaciones, los fieles se han reunido en otra sala para las oraciones de Navidad. La tristeza es inmensa, pero la alegría y la esperanza son mayores. Hemos decorado el árbol con fotos de los mártires para decirles a todos, feliz fiesta a pesar de todo. Esta celebración se llevó a cabo bajo una fuerte presencia de seguridad. A unos 30 kilómetros de Damasco, en Malula, ciudad cristiana histórica, solo unos pocos fieles acudieron a rezar al monasterio de Santa Tecla, que fue vandalizado por el grupo yihadista Frente al-Nusra en 2013. Este icono se encontraba en la entrada del santuario, representa a Santa Tecla, pero al fin y al cabo, cuando vuelve el amor, todo vuelve. Los símbolos navideños pasan desapercibidos en esta histórica ciudad cristiana. El ambiente navideño es tímido en Maalula. Se temen incidentes frente a las iglesias o en cualquier otro lugar de Siria. Un año después de la caída de Bashar al-Assad, la amenaza de las facciones radicales alimenta el miedo. Una sensación de inseguridad pesa sobre el futuro de los cristianos sirios. En otras noticias del mundo árabe, Argelia escala la tensión con Francia. El Parlamento argelino aprobó este miércoles una ley que tipifica como delito la colonización francesa y exige disculpas y reparaciones a París. Veamos. Con aprobación unánime y vítores en el Parlamento, Argelia aprobó una ley que declara como delito la colonización francesa. Exigiremos reparaciones en el futuro por los recursos que fueron saqueados y expropiados de Argelia. Francia colonizó Argelia entre 1830 hasta 1962, un periodo que culminó con una sangrienta guerra de independencia. La nueva ley tipifica lo que denomina crímenes de colonización, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura física y psicológica, el robo de los recursos argelinos, las pruebas nucleares, de las cuales Francia realizó 17 en el Sahara argelino, y habla de la compensación como un derecho. París la calificó de iniciativa hostil, contraproducente para el diálogo entre ambos países. Si bien Francia ha tomado medidas simbólicas en los últimos años, como cuando Emmanuel Macron calificó la colonización de Argelia de crimen contra la humanidad, el presidente no llegó a ofrecer una disculpa completa. Un analista declaró a France 24 que París necesitaba ser más receptivo al dolor que dejó la colonización. Lo siento, pero cuando sus políticas causan la muerte de 1,5 millones de personas en el otro bando, olvídense de lo que hicieron en materia de salud y educación y de que construyeron carreteras. Mataron a mucha gente al hacerlo y eso debe abordarse, aunque la nueva ley argelina es en gran medida simbólica y carece de peso en Francia, parece improbable que aborde algún tema por el momento. Las relaciones entre París y Argel están en su punto más crítico desde el fin de la colonización, como resultado del apoyo francés a la reivindicación del vecino Marruecos sobre el Sahara Occidental, contra el movimiento independentista del Frente Polisario, respaldado por Argelia. Seguimos precisamente en Francia, donde las protestas de los ganaderos no dan tregua navideña. Tras 13 días de movilizaciones contra la gestión gubernamental de la llamada dermatosis nodular contagiosa, persisten bloqueos en el suroeste del país. Incluso algunos manifestantes pasaron Nochebuena en la autopista, esto en pleno invierno. Lena Aurel tiene los detalles. En el suroeste de Francia, estos agricultores celebran la llegada de la Navidad con una misa seguida por una cena en medio de la autopista.
Es único. Creo que nunca se ha visto celebrar la Nochebuena en una autopista. Bueno, hace un poco de frío, no se lo voy a ocultar, pero ya ve, nos preparamos. Tendemos lonas y redes cortavientos para estar un poco más protegidos. Están protestando contra la gestión de la epidemia de dermatosis bovina, un virus que se propaga a través de la sangre de los animales, provocando fiebres altas y nódulos dolorosos, y que el Estado ha intentado contener desde el verano basándose en 3 pilares: la vacunación, la restricción de movimientos y el sacrificio sistemático de un rebaño tan pronto como se detecta un caso, una medida que los principales sindicatos del sector rechazan particularmente. Sin embargo, tras más de 10 días de movilización, la mayoría de los bloqueos ha desaparecido, pero la ira del mundo agrícola francés persiste y por eso esta agricultora vino a apoyar a su esposo en esta noche tan especial. Los niños lo pedían, tenían muchas ganas de venir y eso es muy importante. Aunque sea una fecha importante, también lo es para nuestra profesión. El gobierno francés anunció este miércoles una intensificación de la investigación sobre la dermatosis nodular, después de que la unidad de diálogo entre agricultores y científicos indicará que el actual y controvertido protocolo de sacrificio sanitario no podía revisarse. Bien, y de Francia vamos ahora hasta Honduras, porque finalmente el Consejo Nacional Electoral declaró este miércoles al conservador Nasri Asfura como presidente electo del país tras la repetición del conteo de las elecciones del 30 de noviembre. Mientras el consejero del oficialismo no participó en la declaración, Xiomara Castro, la actual presidenta, aseguró que solo permanecerá en el cargo hasta que termine su mandato el 27 de enero. Mientras la Casa Blanca, por su lado, felicitó inmediatamente al conservador, que recordemos, el propio Donald Trump apoyó públicamente durante la campaña. Honduras tiene nuevo presidente electo, tras más de 3 semanas de conteo y reconteo de votos. Nasri Tito Asfura fue declarado ganador de las elecciones presidenciales generales celebradas el 30 de noviembre, no exentas de polémica y denuncias de fraude por parte de la oposición y el oficialismo. El Consejo Nacional Electoral del país centroamericano informó la victoria con poco más del 40% de los votos, superando al centroderechista Salvador Nasralla, que cosechó alrededor del 39% de los votos. Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el periodo de 4 años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasri Juan Asfura Sabla. Luego de la declaración de victoria, el mandatario electo dijo estar preparado para gobernar. Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. Dios bendiga Honduras. Tras conocerse los resultados, el gobierno de Estados Unidos fue el primero en reaccionar, felicitando al líder conservador que, durante la campaña, tuvo el respaldo del presidente Donald Trump. Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasri Asfura. Trump calificó a Asfura como el verdadero amigo de la libertad, declaraciones que generaron repudio en la región, ya que varios países consideraron que el republicano cometió injerencia electoral extranjera. Cerramos en California, donde persiste la alerta por inundaciones durante unas navidades que, según los meteorólogos, podrían ser las más lluviosas en décadas. Las zonas afectadas por los incendios del mes de enero recibieron particularmente alertas de evacuación por temor a que haya desprendimientos de tierra. Mientras los bomberos del condado de San Bernardino informaron que este miércoles rescataron a varias personas que habían quedado atrapadas en sus coches, sepultadas por escombros y lodo a unos 100 kilómetros de Los Ángeles. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias y feliz día de Navidad.